Mi nombre es Thomas Kariuki. Tengo 52 años. Soy coordinador regional de una red de misioneros africanos que opera en Medio Oriente desde hace 23 años. Nací en Nairobi, Kenia, pero mi trabajo me ha llevado a los lugares más peligrosos de esta región durante más de 2 décadas. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz que cada palabra es absolutamente real. Era septiembre de 2018, en Hebrón, una ciudad al sur de Cisjordania, Palestina. Un lugar donde el nombre de Jesús puede costarte la vida. Pero lo que pasó esa noche cambió no solo la vida de un hombre, sino el destino espiritual de toda una región. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que su poder no tiene límites, ni siquiera en los lugares más oscuros del mundo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió esa noche del 14 de septiembre de 2018 es absolutamente inexplicable. Hebrón es una ciudad que huele a historia y a conflicto. Cuando llegas allí, lo primero que golpea tus sentidos es el aroma intenso del zaatar, mezclado con el olor penetrante del combustible diésel de los vehículos militares que patrullan constantemente. Las calles de piedra caliza brillan bajo el sol implacable del desierto, reflejando una luz blanca que te obliga a entrecerrar los ojos. La temperatura en septiembre todavía alcanza los 32 grados centígrados durante el día, pero las noches traen un fresco inesperado que baja hasta los 18 grados. Caminar por el mercado viejo de Hebrón es como retroceder 1000 años en el tiempo. Los vendedores gritan sus ofertas en árabe. El sonido metálico de las persianas de los comercios al abrirse y cerrarse resuena por las callejuelas estrechas. Puedes escuchar el llamado a la oración 5 veces al día desde los minaretes, un sonido que se ha vuelto parte del paisaje sonoro de la ciudad. Las paredes de piedra antigua están marcadas con agujeros de bala de conflictos pasados, cada uno contando una historia que nadie quiere recordar, pero que nadie puede olvidar. El polvo está en todas partes, lo sientes en tu piel, en tu garganta, entre tus dientes. Cuando el viento sopla desde el desierto, trae consigo una arena fina que se cuela por cualquier rendija. Los niños juegan en las calles polvorientas, sus risas contrastan con la tensión constante que se respira en el ambiente. Hay checkpoints militares cada pocas cuadras. Jóvenes soldados con rifles automáticos observan cada movimiento con ojos cansados, pero alertas. Mi celular vibró a las 11:47 de la mañana del 11 de septiembre de 2018. Estaba en mi oficina en Amán, Jordania, revisando informes de seguridad de nuestros misioneros en la región. El mensaje era de Marcus Osei, un misionero ganés que trabajaba como enlace en Cisjordania. El texto era breve pero urgente. Thomas, necesito que vengas a Hebrón. Situación crítica con el pastor Yusuf. Amenazas serias. No puedo explicar por mensaje. Marcus no era hombre de exageraciones. En nuestros 8 años trabajando juntos, solo me había llamado con esa urgencia 2 veces antes, y ambas situaciones habían resultado en evacuaciones de emergencia. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo mi estómago se contraía. Hebrón era particularmente peligrosa. Teníamos solo una pequeña congregación allí, 43 cristianos árabes palestinos que se reunían en secreto, dirigidos por un hombre al que yo solo conocía por informes, Yusuf al-Masri. Cerré mi laptop, tomé mi mochila de viaje que siempre mantengo lista y marqué el número de Marcus. Contestó al segundo timbre. «Tomás, gracias a Dios. ¿Puedes venir? Cuéntame qué está pasando», le dije mientras caminaba hacia mi auto. «Es el pastor Yusuf.
Lleva 3 semanas recibiendo amenazas directas. Hace 5 días pintaron una X roja en la puerta de su casa. Anoche encontraron una nota bajo su puerta que decía: «La próxima reunión será la última». Tomás, aquí eso no es una amenaza vacía. Conoces esta zona. Lo conocía demasiado bien. En Hebrón operaban varios grupos extremistas que no toleraban ninguna presencia cristiana evangélica. Habían quemado 2 iglesias en los últimos 18 meses. Un pastor en Belén había sido hospitalizado después de un ataque con ácido. La situación era real y el peligro era inmediato. ¿Yusuf quiere evacuar?, pregunté. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Demasiado largo. Ese es el problema, Tomás. Se niega a irse. Dice que Dios le dijo que se quede, que algo grande va a pasar. Incluso programó una vigilia especial para este viernes en la noche. Estoy realmente preocupado. Este hombre va a conseguir que lo maten y que maten a toda su congregación. Miré mi reloj. Era martes. Si salía esa tarde, podía estar en Hebrón para el miércoles en la noche. Tenía 72 horas para evaluar la situación y convencer a Yusuf de que cancelara esa vigilia o evacuara a su gente. Voy para allá. Llego mañana en la noche. Consigue que Yusuf me reciba el jueves en la mañana. El viaje de Amán a Hebrón normalmente toma 3 horas, pero con los checkpoints y las demoras en cruces fronterizos puede extenderse a 7 u 8 horas. Salí a las 4:30 de la tarde del martes, crucé el puente King Hussein al atardecer y llegué a Hebrón a las 2:20 de la madrugada del miércoles 12 de septiembre. Marcus me esperaba en un pequeño apartamento que nuestra red mantenía como casa de seguridad en un barrio relativamente tranquilo de la ciudad. Era un 3er piso sin elevador. Las paredes pintadas de un verde descolorido, con muebles básicos y una ventana que daba a un callejón estrecho. El aire acondicionado no funcionaba, así que dormimos con las ventanas abiertas, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad, perros ladrando a lo lejos, el ocasional ruido de un motor, voces que discutían en árabe en algún apartamento cercano. «Está decidido a seguir adelante», me dijo Marcus, mientras compartíamos un té caliente a las 3 de la mañana. No podíamos dormir. He intentado convencerlo durante 2 semanas. Dice que tuvo un sueño hace un mes. En el sueño vio piedras cayendo del cielo, pero cuando tocaban el suelo, se convertían en semillas que brotaban instantáneamente. ¿Eso es todo? No. Dice que vio a un hombre con una túnica blanca que le dijo: «No temas las piedras construirán mi iglesia». Tomás, yo creo en sueños proféticos, pero esto suena a un hombre que está buscando el martirio. Me froté los ojos cansados. Había visto este patrón antes. Pastores jóvenes, apasionados, convencidos de que Dios los estaba llamando a un sacrificio heroico. Algunos realmente eran llamados, otros simplemente eran imprudentes. Mi trabajo era discernir la diferencia antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué sabemos de las amenazas? ¿Quién está detrás? Marcus sacó su teléfono y me mostró fotos que había tomado. La puerta de la casa de Yusuf con la X roja. La nota amenazante escrita en árabe con letra tosca. Luego me mostró algo más perturbador. Fotos de un grupo de hombres reunidos en la esquina cerca del edificio donde se reunía la congregación. Este es Rashid. Es el líder del grupo. Tiene 42 años, exjudío secular que se convirtió al Islam hace 15 años después de perder a su familia en un ataque. Ahora es uno de los más radicales de la zona. Lidera un grupo de unos 20 o 25 jóvenes. Han atacado 2 tiendas cristianas en los últimos 6 meses. Son violentos, organizados y no tienen miedo de las consecuencias.
Estudié la foto. Rashid era un hombre de estatura media, complexión robusta, barba negra espesa, ojos oscuros penetrantes. Había algo en su mirada, incluso en una foto, que transmitía una intensidad perturbadora. Los hombres a su alrededor eran más jóvenes, entre 18 y 30 años, todos con la misma expresión de determinación dura. ¿Saben dónde se reúne la iglesia? Todo el mundo lo sabe, Thomas. Es una comunidad pequeña. No hay secretos aquí. El lugar es un viejo almacén en la calle Al-Shuhada, reconvertido en espacio de reunión. Capacidad para 60 personas, pero solo asisten las 43 que te mencioné. Familias completas. Hay 12 niños menores de 10 años. La mención de los niños me golpeó el pecho. Esto ya no era solo sobre un pastor testarudo. Había familias completas en riesgo. Prepara la reunión con Yusuf para las 9 de la mañana. Quiero ver el lugar también. Y quiero hablar con algunos de los miembros de la congregación. Marcus asintió. Y finalmente nos fuimos a dormir, aunque el sueño fue superficial e interrumpido. Me desperté a las 7:15 de la mañana con el primer llamado a la oración resonando desde el minarete más cercano. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire quieto. A las 8:50 de la mañana, Marcus y yo caminábamos por las calles de Hebrón hacia el lugar de reunión. El mercado ya estaba activo. Vendedores de frutas gritaban sus precios. El olor a pan recién horneado salía de las panaderías. Mujeres con hijab caminaban con bolsas de compras. Hombres mayores fumaban narguile en pequeñas cafeterías. Niños corrían entre los puestos persiguiendo un balón desinflado. Llegamos al almacén a las 9:03 de la mañana. Desde afuera no parecía nada especial. Una puerta de metal verde desgastada, paredes de bloques de cemento sin pintar, una ventana pequeña con barrotes oxidados. Marcus tocó 3 veces con un patrón específico. Escuchamos pasos y la puerta se abrió. El hombre que nos recibió era Yusuf al-Masri. Media aproximadamente 1,72 metros, complexión delgada, cabello negro ondulado que le llegaba casi a los hombros, barba corta bien cuidada, ojos cafés claros que transmitían una calidez inmediata. Vestía jeans desgastados y una camisa blanca simple. Tendría unos 37 años. Su sonrisa era genuina cuando nos saludó. Thomas Kariuki, hermano, qué bendición conocerte finalmente. Marcus me ha hablado mucho de ti. Pasen, por favor. Su español tenía acento árabe, pero era fluido. Nos condujo al interior del almacén. El espacio era rectangular, de unos 12 metros de largo por 8 de ancho. Sillas plegables de plástico ordenadas en filas, un pequeño podio de madera al frente, una cruz simple colgada en la pared, una mesa lateral con Biblias gastadas. El piso era de cemento pulido, las paredes pintadas de blanco, aunque la pintura se descascaraba en varios lugares. Había un pequeño baño al fondo y una puerta que daba a una salida trasera de emergencia. No es mucho, pero es nuestro hogar, dijo Yusuf con orgullo evidente en su voz. Aquí Dios ha hecho milagros. 5 personas han sido sanadas en este lugar. 12 se han bautizado en los últimos 2 años. Es tierra santa para nosotros. Nos sentamos en 3 sillas cerca del frente. La temperatura dentro era más fresca que afuera, pero todavía se sentía el calor. Yusuf nos ofreció agua de una jarra de plástico. Bebimos en silencio por un momento. Marcus dice que estás preocupado, comenzó Yusuf, mirándome directamente a los ojos. Que viniste desde Jordania para convencerme de cancelar la vigilia del viernes. Yusuf, no vine a convencerte de nada. Vine a escucharte y a evaluar la situación. Pero sí,
Estoy preocupado. Las amenazas son reales. Este grupo ha demostrado que actúa. Hay familias involucradas, niños. ¿Has considerado el costo? Yusuf se reclinó en su silla. Sus ojos se movieron hacia la cruz en la pared, y cuando volvió a mirarme, había algo diferente en su expresión. No era terquedad, no era fanatismo. Era una paz profunda que yo había visto solo en unas pocas personas en mi vida, aquellos que realmente habían escuchado la voz de Dios. Thomas, ¿puedo contarte mi historia? Asentí. Nací en esta ciudad en 1981. Mi padre, Jamil Al-Masri, era un hombre violento. Bebía, golpeaba a mi madre, nos golpeaba a nosotros. Éramos 5 hermanos. Yo era el menor. Cuando tenía 8 años, mi hermano mayor, Rashid, que tenía 13, intentó defender a mi madre durante una de las palizas de mi padre. Mi padre lo golpeó tan brutalmente que Rashid quedó sordo del oído izquierdo permanentemente. Esa noche, Rashid huyó de casa. Nunca lo volvimos a ver. Tenía 13 años, yo tenía 8. Eso fue en 1989. Se detuvo. Sus ojos se humedecieron. Marcus me miró, también sorprendido. Esto no lo sabía. Durante años busqué a mi hermano. Pregunté en todas partes. Nadie sabía nada. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años, cirrosis hepática. Mi madre murió 2 años después, cáncer. Mis otros 3 hermanos se mudaron a diferentes ciudades. Yo me quedé aquí trabajando, buscando a Rashid. Me casé a los 24, tuve 2 hijas. Mi esposa murió en el parto de la segunda hija en 2010. Mis hijas ahora tienen 13 y 15 años. Viven con mi hermana en Belén. Lo siento mucho, Yusuf, dije sinceramente. Fue en el funeral de mi esposa que conocí a Jesús. Un misionero estadounidense llamado David Ross estaba visitando la zona. Asistió al funeral porque conocía a un amigo mío. Después del entierro, me encontró llorando solo en el cementerio. Se sentó conmigo en silencio durante 1 hora. No dijo nada, solo se sentó. Cuando finalmente hablé, le dije que no tenía razón para vivir, que había perdido todo. Mi hermano, mis padres, mi esposa. David me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. Yusuf, no has perdido todo. Todavía no has encontrado lo único que nunca puedes perder. Esa noche me llevó a una reunión pequeña de cristianos. Y esa noche, hermano, conocí a Jesús. Yusuf se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me convertí esa noche. Mi vida cambió completamente. Durante los siguientes años estudié, fui discipulado, eventualmente fui ordenado como pastor. Hace 3 años sentí el llamado de Dios de abrir esta congregación aquí en Hebrón. Ha sido difícil, peligroso, pero hemos visto a Dios moverse poderosamente. ¿Y el sueño? Pregunté. Marcus me contó sobre las piedras que se convierten en semillas. Hace 1 mes exactamente, tuve ese sueño. Lo tuve 3 noches seguidas. Cada vez era el mismo. Piedras cayendo, convirtiéndose en semillas, brotando, y la voz que decía, no temas las piedras construirán mi iglesia. La tercera noche, Tomás, desperté y sentí la presencia de Dios tan real como te siento a ti ahora mismo. Y escuché claro en mi espíritu, el viernes 14 de septiembre, tu hermano regresará a casa. Mi corazón se aceleró. ¿Tu hermano? ¿Rashid? No he visto a Rashid en 29 años. No sé si está vivo o muerto. Pero Dios me dijo eso. Y Tomás, cuando Dios habla, no puedo ignorarlo. Esta vigilia no es una idea mía, es una cita divina. Marcus y yo nos miramos. Esto era más complejo de lo que habíamos anticipado. Pero lo que no sabíamos era que la historia de Yusuf apenas comenzaba a revelarse. Yusuf, dije cuidadosamente, ¿has visto al líder del grupo que te está amenazando?
Un hombre llamado Rashid. Los ojos de Yusuf se abrieron completamente. Su rostro palideció. ¿Qué dijiste? El líder del grupo extremista que ha estado amenazando tu iglesia se llama Rashid. Tiene 42 años. Yusuf se puso de pie abruptamente, caminó hacia la ventana, se agarró del marco. Su respiración se volvió agitada. Giró hacia nosotros. ¿Dijiste 42 años? Sí. ¿Por qué? Mi hermano Rashid tendría 42 años ahora. Pero no puede ser. No puede ser él. ¿Están seguros del nombre? Marcus sacó su teléfono, buscó la foto, se la mostró a Yusuf. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Yusuf. Sus piernas temblaron y tuvo que sentarse. Miraba la foto como si hubiera visto un fantasma. «Es él», susurró. «Después de 29 años, es él. Mi hermano está vivo y quiere matarme». El silencio que llenó ese almacén era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Marcus y yo no sabíamos qué decir. La situación acababa de volverse exponencialmente más compleja y más imposible. Yusuf comenzó a llorar. No sollozos, sino lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras miraba fijamente la foto en el teléfono de Marcus. Después de lo que parecieron 5 minutos, pero probablemente fueron 2, habló. «Ahora entiendo el sueño. Ahora entiendo por qué Dios me dijo que me quedara. Thomas, Marcus, no puedo cancelar la vigilia. No voy a cancelarla. Si mi hermano viene a atacarme, que venga. Dios tiene un plan. Lo sé con cada fibra de mi ser». «Yusuf, esto es locura», dijo Marcus. «Tu propio hermano te quiere muerto. Esto no es fe, es suicidio». Pero yo había visto esa mirada antes. La había visto en mártires que sabían exactamente lo que les esperaba, pero caminaban hacia su destino de todas formas. La había visto en hombres y mujeres que habían escuchado la voz de Dios tan claramente que nada en este mundo podía disuadirlos. «¿Qué quieres que hagamos?», pregunté finalmente. «Quiero que estén aquí. Quiero que sean testigos. Y quiero que, pase lo que pase, cuenten la historia. El mundo necesita saber lo que Dios va a hacer». Pasamos el jueves y el viernes preparándonos. La congregación fue informada del peligro. Yusuf les dio a todos la opción de no venir a la vigilia. Ninguno faltó. Las 43 personas confirmaron su asistencia. Algunos me dijeron que también habían tenido sueños. Una mujer llamada Laila, de 54 años, me contó que soñó con ángeles de pie alrededor del edificio. Un joven de 19 años, llamado Omar, dijo que soñó con fuego que no quemaba. Una niña de 7 años, llamada Nur, le dijo a su madre que había visto en un sueño a un hombre triste que se volvía feliz. El viernes 14 de septiembre de 2018 amaneció claro y caluroso. La temperatura alcanzó los 34 grados centígrados al mediodía. Pasé el día en oración, caminando por las calles, observando. Vi a Rashid y su grupo reunidos en una esquina a las 3:30 de la tarde. Eran 23 hombres. Todos vestían ropa oscura. Hablaban en voz baja, pero había una energía hostil visible incluso desde la distancia. A las 6:00 de la tarde, los miembros de la congregación comenzaron a llegar al almacén. Venían en grupos pequeños, familias completas. Los niños jugaban mientras los adultos preparaban el espacio. Había una atmósfera extraña, una mezcla de anticipación y paz que no puedo explicar con palabras. No había miedo visible. Nadie estaba nervioso. Era como si todos supieran que algo grande iba a suceder. La vigilia comenzó a las 7:30 de la tarde con cantos de adoración.
Las voces llenaban el espacio, canciones en árabe que hablaban de la fidelidad de Dios, de su protección, de su amor inagotable. Yusuf estaba al frente, con los ojos cerrados, las manos levantadas, completamente perdido en adoración. A las 8:15 de la tarde, escuchamos el primer grito afuera, luego otro. Después, el sonido inconfundible de vidrios rompiéndose. La ventana del almacén explotó hacia adentro. Fragmentos de vidrio volaron por el aire. Una roca del tamaño de un puño cayó en medio del pasillo central. Luego otra y otra. «¡Salgan de aquí, perros infieles!», gritó una voz desde afuera en árabe. «Esta es su última advertencia». Los niños se agacharon. Algunos comenzaron a llorar. Las madres los cubrieron con sus cuerpos. Pero entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Yusuf no se detuvo. Siguió adorando. Y uno por uno, los miembros de la congregación se pusieron de pie y continuaron cantando. Las piedras seguían entrando. Una impactó contra la pared, dejando una marca profunda en el yeso. Otra golpeó una silla, rompiéndola. El ruido era ensordecedor. Una combinación del impacto de las piedras, los gritos desde afuera y los cantos desde adentro. Marcus estaba junto a mí, su rostro pálido. «Thomas, tenemos que sacarlos de aquí. Esto va a terminar mal». Pero yo estaba paralizado, observando. Había algo en la atmósfera del lugar que me impedía moverme. No era miedo. Era como si una presencia invisible hubiera llenado el espacio. Y yo sabía, sin entender cómo, que tenía que quedarme quieto. A las 8:43 de la tarde exactamente, la puerta de metal se abrió violentamente. Rashid entró primero, seguido por 22 hombres más. Todos llevaban palos. Algunos tenían piedras en las manos. Rashid tenía en su mano derecha una roca del tamaño de un melón. Debía pesar al menos 8 kilogramos. «¡Silencio!», gritó Rashid. Su voz retumbó en el espacio. «He venido a terminar con esta blasfemia». La congregación dejó de cantar. El silencio era absoluto. Yusuf estaba de pie en el frente, mirando directamente a Rashid. Durante lo que pareció una eternidad, los dos hombres se miraron a los ojos. «Rashid», dijo Yusuf finalmente. Su voz era clara y firme. «Hermano mío». La expresión de Rashid cambió. Confusión primero, luego reconocimiento, finalmente furia pura. «¿Cómo te atreves a llamarme hermano? Tú no eres nada para mí». «Soy Yusuf, tu hermano menor. Tenías 13 años cuando te fuiste. Yo tenía 8. Papá te golpeó porque defendiste a mamá. Nunca te olvidé. Te he buscado durante 29 años». Los hombres detrás de Rashid miraban confundidos entre sí. Rashid temblaba de rabia. «Mentiras, mi familia está muerta, todos están muertos. Mamá murió en 2000, papá en 1997. Pero yo estoy aquí, Rashid, estoy vivo y te amo». Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero te juro que es exactamente lo que sucedió. Rashid levantó la piedra con ambas manos, gritó como un animal herido y la lanzó con toda su fuerza directamente al rostro de Yusuf. El impacto fue brutal. Escuché el sonido del hueso rompiéndose. Yusuf cayó hacia atrás, golpeando el piso de cemento con fuerza. La sangre comenzó a brotar inmediatamente de una herida profunda en su sien derecha y de su nariz destrozada. Sus ojos se cerraron. Durante 3 segundos nadie se movió. Yo estaba seguro de que Yusuf estaba muerto, pero entonces sus ojos se abrieron. Lentamente, con un esfuerzo visible que parecía sobrehumano, Yusuf se puso de rodillas.
La sangre corría por su rostro, goteaba en el piso, manchaba su camisa blanca. Se puso de pie, tambaleándose. Rashid y sus hombres retrocedieron. Sus rostros mostraban shock absoluto. Yusuf caminó hacia Rashid. Cada paso dejaba gotas de sangre en el suelo. Cuando llegó frente a su hermano, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a Rashid. «Hermano», dijo Yusuf, su voz era débil pero clara, «perdóname». «¿Qué?». Rashid apenas podía hablar. «Perdóname por no encontrarte. Perdóname por no protegerte de papá. Perdóname por los 29 años que perdimos». Yusuf se quitó su camisa ensangrentada. Algunos de los hombres de Rashid dieron pasos hacia atrás, pensando que iba a atacar. Pero Yusuf rasgó la camisa en tiras, tomó una botella de agua de una de las sillas y comenzó a mojar las tiras de tela con el agua mezclada con su propia sangre. Y entonces, hermanos, Yusuf comenzó a lavar los pies de Rashid. Los sollozos de Rashid comenzaron casi inmediatamente. Un sonido animal, primitivo, de dolor acumulado durante décadas. Se dejó caer de rodillas frente a Yusuf, quien continuaba lavando sus pies con agua y sangre. «No entiendo», lloraba Rashid. «¿Por qué? Acabo de intentar matarte. ¿Por qué estás haciendo esto?» «Porque Jesús me enseñó a amar a mis enemigos. Y tú no eres mi enemigo, Rashid. Eres mi hermano. Siempre lo has sido». En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Una luz comenzó a llenar el almacén. No era del bombillo del techo, no venía de afuera. Era una luz dorada, suave, que parecía emanar del aire mismo. La temperatura cambió. El aire se volvió denso, cargado con una presencia que era imposible ignorar. Los 23 hombres que habían entrado con intención de destruir cayeron de rodillas uno por uno. No por elección consciente, sino como si una fuerza invisible los empujara hacia abajo. Algunos lloraban, otros temblaban. Uno de ellos, un joven de unos 22 años llamado Ibrahim, comenzó a gritar: «Veo ángeles, hay ángeles en este lugar». Yo también los vi, y Marcus también. No eran figuras vagas o impresiones. Eran seres reales, de pie alrededor del perímetro del almacén. Medían aproximadamente 2,5 metros de altura, vestidos con túnicas que brillaban con luz propia. Sus rostros eran hermosos, pero también terribles, llenos de una gloria que era casi doloroso mirar. No hablaban con voces audibles, pero cada persona en ese lugar escuchaba lo mismo en su espíritu. «Santo, santo, santo es el Señor». La niña de 7 años, Noor, caminó hacia uno de los ángeles sin miedo. «Sabía que vendrían», dijo con una sonrisa. «Los vi en mi sueño». Rashid estaba destrozado. Entre sollozos comenzó a confesar. Palabras que habían estado enterradas durante décadas comenzaron a salir como un torrente. «Cuando tenía 13 años y huí de casa, juré que nunca volvería. Juré que mataría a nuestro padre si alguna vez lo volvía a ver. Viví en las calles durante 2 años, mendigando, robando. A los 15 años, un hombre me encontró, me llevó a su casa. Era judío, secular, me educó, me cuidó. Pero cuando tenía 18, su familia fue asesinada en un ataque. Yo estaba con ellos. Vi cómo morían todos. Desde ese día, el odio se convirtió en mi identidad. Me convertí al Islam, pero no por fe, sino por venganza. Quería pertenecer a algo que me diera poder para devolver el dolor que había recibido». Las lágrimas de Rashid mezclaban con la sangre de Yusuf, que todavía estaba en sus pies. Su voz se quebró completamente. «Durante 24 años
He vivido con odio, he atacado, he herido, he destruido. Y cuando supe que había un pastor cristiano en Hebrón, algo en mí se encendió. Quería destruirlo. No sabía que eras tú. No sabía que eras mi hermano pequeño. Y ahora vienes y lavas mis pies con tu sangre después de que intenté matarte. ¿Qué clase de amor es este? Yusuf, todavía arrodillado, tomó el rostro de Rashid entre sus manos ensangrentadas. Es el amor de Jesús, hermano. El mismo amor que me salvó puede salvarte a ti. Él murió por ti. Derramó su sangre por ti. No estás demasiado lejos. Nunca es demasiado tarde. Rashid comenzó a convulsionar con llanto. Se aferró a Yusuf como un niño perdido que finalmente encuentra a su padre, y entonces, con voz quebrada, dijo las palabras que cambiarían todo. Quiero conocer a tu Jesús, quiero este amor, quiero ser libre. Marcus corría hacia donde estaba Yusuf para ayudarlo médicamente, pero Yusuf levantó una mano deteniéndolo. La sangre todavía fluía de su rostro, pero había una fuerza sobrenatural sosteniéndolo. Rashid, dijo Yusuf, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió por tus pecados y resucitó al tercer día? Sí, sollozaba Rashid. Sí, lo creo. Lo veo aquí. Está aquí ahora mismo, ¿verdad? Puedo sentirlo. Entonces repite después de mí. Jesús, reconozco que soy pecador. Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido en odio y oscuridad. Reconozco que he vivido en odio y oscuridad. Pero hoy elijo tu luz. Hoy elijo tu amor. Pero hoy elijo tu luz. Hoy elijo tu amor. Entra en mi corazón, cámbiame, hazme nuevo. Entra en mi corazón, cámbiame, hazme nuevo. En el momento en que Rashid terminó de orar, algo visible sucedió. Su rostro cambió. La dureza desapareció. Los años de ira se borraron de sus rasgos. Era como ver a un hombre de 60 años convertirse en uno de 25 en segundos. Los otros 22 hombres observaban en silencio absoluto, muchos llorando. Uno de ellos, un hombre de unos 35 años llamado Mahmud, dio un paso al frente. Yo también, dijo con voz temblorosa, yo también quiero ese amor. He visto lo que acabo de ver. Esto es real. Dios es real. Otro hombre, luego otro. Como fichas de dominó cayendo, los 23 hombres que habían venido a destruir comenzaron a arrodillarse, confesando sus pecados, pidiendo conocer a Jesús. La luz dorada se intensificó. Los ángeles permanecían inmóviles, observando. Sus rostros reflejaban algo que solo puedo describir como gozo indescriptible. La congregación que había estado observando en silencio explotó en alabanzas. Mujeres lloraban y reían al mismo tiempo. Hombres levantaban las manos al cielo. Los niños bailaban. El sonido era ensordecedor, una sinfonía de victoria espiritual. Marcus finalmente pudo acercarse a Yusuf. La herida en su sien era profunda. La sangre había formado un charco en el suelo. Pero cuando Marcus tocó la herida para evaluarla, Yusuf no mostró dolor. De hecho, mientras Marcus limpiaba la sangre, algo increíble se hizo visible. «Tomás», llamó Marcus con voz ahogada. «Ven a ver esto». Me acerqué. La herida, que había sido profunda, que claramente había fracturado el hueso del cráneo, estaba cerrada. No completamente curada, todavía había una marca visible, pero la fractura había desaparecido. La hemorragia se había detenido completamente. La nariz de Yusuf, que había estado obviamente rota, estaba recta nuevamente. «Imposible», susurré. «Yo vi la roca impactarlo. Escuché el hueso romperse». «Yo también»,
dijo Marcus. Sus manos temblaban mientras sostenía el paño ensangrentado. Esto es un milagro de sanidad instantánea. Yusuf sonrió. Su rostro, ahora limpio de sangre fresca, mostraba solo las marcas ya cicatrizadas. Dios no terminó de mostrar su poder esta noche, hermanos. Apenas está comenzando. Durante las siguientes 3 horas, el almacén se convirtió en un hospital espiritual y en un campo de batalla de liberación. Rashid compartió que varios de los hombres que habían venido con él estaban endemoniados, oprimidos por espíritus de violencia y odio que habían invitado a través de años de prácticas ocultistas y pactos con curanderos. Uno por uno, Yusuf y algunos de los líderes de la congregación oraron por cada hombre. Vi con mis propios ojos a 3 hombres manifestar demonios. Uno de ellos, un joven de 19 años llamado Samir, comenzó a hablar con una voz que no era la suya, profunda y gutural, maldiciendo el nombre de Jesús. Pero cuando Yusuf puso su mano sobre la frente del joven y ordenó en el nombre de Jesús que el espíritu saliera, Samir se convulsionó violentamente, gritó y luego cayó inconsciente. Cuando despertó 3 minutos después, su rostro era completamente diferente, paz absoluta. Sus primeras palabras fueron: «Estoy libre. Por primera vez en 6 años, estoy libre». La vigilia, que había comenzado a las 7:30 de la tarde, no terminó hasta las 2:15 de la madrugada del sábado 15 de septiembre. Durante esas casi 7 horas, 23 hombres que habían venido a matar se convirtieron en hermanos. Oraron, lloraron, confesaron, fueron liberados, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero lo que no sabíamos era que esto era solo el principio. El acto más sorprendente de la noche aún estaba por venir. A las 2:30 de la madrugada, cuando la mayoría de la congregación ya se había ido a sus casas, quedábamos solo unas 15 personas en el almacén. Yusuf, Rashid, Marcus, yo y algunos líderes de la iglesia. Estábamos agotados física y emocionalmente. Rashid estaba sentado en una silla mirando fijamente sus manos como si las viera por primera vez. «No puedo creer que estas manos, que han causado tanto daño, ahora pertenezcan a Jesús», dijo en voz baja. Yusuf estaba sentado a su lado, todavía con manchas de sangre seca en su ropa. «Rashid, hay algo que necesito decirte, algo que Dios me mostró hace un mes cuando tuve el sueño». Rashid levantó la vista. «Dios me dijo que tú no solo te convertirías esta noche, me dijo que tú llevarías el Evangelio a lugares donde yo nunca podré ir. Me dijo que de las piedras que intentaste usarme para destruirme, Él construiría una iglesia que alcanzaría a miles». Rashid negó con la cabeza. «Yusuf, yo no puedo predicar. Yo no sé nada de la Biblia, ni siquiera terminé la escuela secundaria. Eso es exactamente lo que hace que seas perfecto para Dios. Él no usa a los calificados. Él califica a los que usa». En ese momento, un joven de la congregación llamado Fadi, de 23 años, entró corriendo al almacén. Estaba sin aliento, sus ojos muy abiertos. «Pastor Yusuf, afuera, tienen que ver esto». Todos salimos apresuradamente. La calle Al-Shuhada estaba desierta a esa hora de la madrugada, iluminada solo por algunas farolas débiles. Pero lo que vimos nos dejó sin palabras. Frente al almacén, en el lugar exacto donde Rashid y sus hombres habían estado lanzando piedras horas antes, había flores. Cientos de flores, rosas silvestres que definitivamente no estaban allí antes. Brotaban directamente del pavimento agrietado, de las grietas en el cemento,
incluso de entre las piedras que habían sido lanzadas y ahora yacían en el suelo. «Esto es imposible», dijo Marcus, arrodillándose para tocar las flores. Eran reales, no una visión. Pétalos suaves, fragancia dulce. El pavimento aquí tiene décadas. No hay tierra, no hay manera natural de que estas flores crezcan aquí. Rashid cayó de rodillas llorando nuevamente. «Las piedras», susurró. «Las piedras se convirtieron en semillas, tal como el sueño. Dios me lo está mostrando. De la violencia que yo traje, Él está trayendo vida». Tomé fotos. Tengo 47 fotos en mi teléfono de esas flores. Las he mostrado a botánicos, a científicos. Ninguno puede explicarlo. Las flores permanecieron allí durante 3 días antes de marchitarse naturalmente. Pero en esos 3 días, cientos de personas vinieron a verlas. La noticia se extendió por toda Hebrón. Las flores milagrosas de la calle Al-Shuhada se convirtieron en tema de conversación en cafeterías, mercados, hogares. El sábado por la mañana, a las 9:00 a.m., Rashid hizo algo extraordinario. Reunió a los 22 hombres que se habían convertido la noche anterior y les dijo que iban a caminar por todo Hebrón, confesando públicamente lo que habían experimentado. Yusuf intentó disuadirlo, explicándole que era peligroso, que podrían ser atacados o arrestados. Pero Rashid estaba decidido. «Hermano, pasé 24 años destruyendo. Quiero pasar el resto de mi vida construyendo. Si Dios me protegió anoche cuando yo merecía morir, me protegerá hoy cuando intento honrarlo». Y así, esos 23 hombres caminaron por las calles de Hebrón durante 4 horas ese sábado, deteniéndose en plazas, mercados, mezquitas. Rashid contaba la historia. Algunos se burlaban, otros escuchaban intrigados, pero al final del día, 12 personas más habían entregado sus vidas a Cristo. 12 personas que escucharon el testimonio de un hombre que había sido transformado de terrorista a testigo en una sola noche. Hermanos, antes de contarles lo que pasó en los meses siguientes, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios comenzó a moverse más allá de esa noche. El domingo 16 de septiembre de 2018, Yusuf realizó un servicio especial a las 10:00 de la mañana. El almacén que normalmente albergaba a 43 personas estaba repleto con 127 personas. Tuvieron que abrir las puertas y las ventanas para que los que estaban afuera pudieran escuchar. De esas 127 personas, 84 eran musulmanes curiosos que habían escuchado sobre los eventos del viernes en la noche. Rashid dio su testimonio completo ese domingo.
Habló durante 35 minutos, detallando su vida de odio, el encuentro con su hermano, el lavado de pies, la manifestación angelical, su conversión. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Luego, una mujer de unos 45 años se puso de pie. «Yo conocía a Rashid», dijo con voz temblorosa. «Mi esposo fue golpeado por él hace 2 años. Casi muere. Juré que algún día me vengaría. Pero si Dios puede cambiar a este hombre, si puede perdonar lo que él hizo, entonces yo también puedo perdonar». Se acercó a Rashid, le extendió la mano. Rashid tomó su mano, cayó de rodillas frente a ella, le pidió perdón. La mujer lloró, lo levantó, lo abrazó. En ese momento, 23 personas más pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. Durante las siguientes semanas, la iglesia de Hebrón creció exponencialmente. De 43 miembros pasaron a 180 en un mes. El almacén ya no era suficiente. Tuvieron que buscar un lugar más grande. Un empresario local, musulmán moderado que había escuchado el testimonio de Rashid, ofreció un edificio más grande sin costo por 6 meses. «Lo que vi en las flores me convenció de que su Dios es real», dijo. «Yo no estoy listo para convertirme, pero quiero apoyar lo que están haciendo». Rashid se convirtió en el evangelista más efectivo que Hebrón había visto en décadas. Su historia era tan poderosa, su transformación tan visible, que la gente no podía ignorarlo. Comenzó a visitar otras ciudades en Cisjordania. En Belén, 45 personas se convirtieron después de escuchar su testimonio. En Ramalá, 38. En Nablus, 67. Pero no todo fue fácil. Los antiguos compañeros de Rashid, aquellos que no se habían convertido esa noche, lo consideraban un traidor. Recibió amenazas de muerte. En octubre de 2018, su casa fue atacada con cócteles Molotov. Rashid escapó ileso, pero perdió todas sus posesiones. La comunidad cristiana de Hebrón se unió para proporcionarle un nuevo lugar para vivir. En noviembre de 2018, algo extraordinario sucedió. El periódico local de Hebrón, Al-Khalil News, publicó un artículo de 2 páginas sobre los eventos del 14 de septiembre. El periodista, un musulmán secular llamado Tariq Hassan, había investigado durante 2 meses, entrevistando a testigos, verificando hechos. Su conclusión en el artículo fue: «No puedo explicar lo que sucedió esa noche. He entrevistado a 34 testigos oculares. Todos cuentan la misma historia. Las flores fueron fotografiadas por 17 personas diferentes. El cambio en Rashid al-Masri es innegable. Como periodista, debo reportar los hechos, y los hechos apuntan a un evento sobrenatural». El artículo causó controversia masiva. Algunos líderes religiosos musulmanes lo denunciaron como propaganda cristiana, pero también abrió puertas. Personas que habían sido secretamente curiosas sobre el cristianismo ahora tenían permiso para hacer preguntas. El nombre de Yusuf al-Masri se volvió conocido en toda la región. En diciembre de 2018, algo que nadie esperaba sucedió. Un imam local de 56 años, llamado Sheikh Ahmad, que había sido uno de los críticos más vocales de la iglesia de Yusuf, solicitó una reunión privada. Yusuf aceptó con cautela. Se reunieron en un café neutral. Sheikh Ahmad llegó sin su vestimenta religiosa tradicional, vestido con ropa civil. Se veía cansado, derrotado. Pidió té para ambos y luego comenzó a hablar. «Pastor Yusuf, he venido porque ya no puedo ignorar lo que está sucediendo. Durante 3 meses
He intentado encontrar una explicación lógica para los eventos del 14 de septiembre. He interrogado a los 23 hombres que se convirtieron. He hablado con testigos. He investigado las flores. Y no puedo encontrar fraude. No puedo encontrar engaño. Yusuf escuchaba en silencio. Pero más que eso, continuó el sheik, he tenido sueños durante las últimas 6 semanas. Sueños donde veo a un hombre con túnica blanca que me dice: Ahmad, estás enseñando un camino, pero caminando en oscuridad. Ven a mí. Desperté anoche a las 3 de la mañana y supe quién era ese hombre. Era Jesús. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del sheik. En ese café público, este líder religioso musulmán que había pasado 35 años enseñando el Corán, le pidió a Yusuf que le enseñara sobre Jesús. Hablaron durante 4 horas. Al final de esa conversación, Sheikh Ahmad no estaba listo para convertirse, pero pidió permiso para asistir a los servicios de la iglesia de forma anónima. Durante los siguientes 2 meses, Sheikh Ahmad asistió a todos los servicios, siempre sentado en la parte de atrás, siempre saliendo antes de que terminara para no ser reconocido. Pero el 18 de febrero de 2019, algo quebró en su corazón. Esa noche, Rashid estaba predicando sobre el perdón. Contó nuevamente la historia de cómo Yusuf lo perdonó, cómo lavó sus pies con agua y sangre, y Sheikh Ahmad, sentado en la última fila, comenzó a sollozar incontrolablemente. Se puso de pie, caminó hacia el frente del auditorio lleno, y frente a 240 personas declaró: «Mi nombre es Ahmad. He sido imam durante 35 años. He enseñado que Jesús fue solo un profeta, pero esta noche sé la verdad. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Y yo necesito ese perdón que se predica aquí. Por favor, díganme qué debo hacer». La noticia de la conversión de Sheikh Ahmad sacudió Hebrón como un terremoto espiritual. Algunos lo llamaron apóstata y lo amenazaron de muerte. Su familia lo rechazó. Perdió su posición, su salario, su estatus social. Pero ganó algo que ninguna de esas cosas podía darle: paz. Sheikh Ahmad, ahora conocido como Ahmad Yusuf, después de tomar el nombre de su pastor espiritual, se convirtió en otro evangelista poderoso. Su conocimiento profundo del Corán, combinado con su nueva fe en Cristo, lo hacía único para dialogar con musulmanes que tenían preguntas teológicas complejas. En marzo de 2019, Yusuf, Rashid y Ahmad comenzaron a viajar juntos. 3 hombres con historias imposibles. Un pastor que perdonó a su atacante, un terrorista transformado en testigo y un imam convertido a Cristo. Visitaron 12 ciudades en 3 meses. En cada ciudad, cientos se convertían. Pero hermanos, el milagro más grande aún estaba por revelarse. En mayo de 2019, exactamente 8 meses después de los eventos del 14 de septiembre, Yusuf recibió una llamada telefónica inesperada. Era de un hospital en Tel Aviv, Israel. Una enfermera llamada Sara le informaba que un hombre mayor estaba en la unidad de cuidados intensivos después de un ataque cardíaco masivo. El hombre había pedido específicamente que contactaran al pastor Yusuf al-Masri de Hebrón. No dio más detalles, solo que era urgente. Yusuf viajó inmediatamente a Tel Aviv, un viaje complicado debido a las restricciones de movimiento entre territorios palestinos e Israel. Llegó al hospital a las 6:40 de la tarde. La enfermera Sara lo llevó a la habitación 412. Cuando Yusuf entró, no podía creer lo que veía. En la cama de hospital, conectado a múltiples máquinas, estaba David Ross.
el misionero estadounidense que se había sentado con él en silencio en el cementerio el día del funeral de su esposa en 2010, el hombre que lo había llevado a Cristo. «David», susurró Yusuf acercándose a la cama. «¿Cómo? ¿Por qué estás aquí?» David sonrió débilmente. Su piel estaba gris. Su respiración era laboriosa. Tenía 71 años. «Yusuf, hijo mío, he seguido tu historia desde hace años. He orado por ti todos los días desde aquella noche en el cementerio. Cuando escuché sobre lo que pasó en septiembre, sobre Rashid, sobre las conversiones, supe que tenía que verte una vez más. Pero tu corazón, los doctores me dan días, quizás una semana. Mi corazón está fallando, pero necesitaba verte antes de irme a casa. Necesitaba decirte algo». Yusuf tomó la mano de David. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Aquella noche en el cementerio, cuando te encontré llorando», continuó David con dificultad, «no te lo dije, pero yo también estaba roto. Había perdido a mi esposa 2 años antes. Había perdido mi fe. Estaba en Israel considerando seriamente suicidarme. Ir a tu funeral fue mi último intento de encontrar a Dios nuevamente. Cuando te vi llorando, algo en mí despertó. Pensé, si puedo ayudar a este hombre, quizás mi vida todavía tenga propósito». Yusuf sollozaba sosteniendo la mano frágil de David. «Yusuf, tú no solo fuiste salvo esa noche, yo también fui salvo. Tú me devolviste mi fe, y ahora ver lo que Dios ha hecho a través de tu vida, ver cómo usó tu perdón para transformar a tu hermano, ver cómo cientos han conocido a Cristo a través de tu testimonio, puedo morir en paz. Mi vida tuvo significado». Yusuf se quedó con David durante 3 días. Oraron juntos, cantaron himnos suavemente, compartieron historias. Rashid y Ahmad viajaron también para conocer al hombre que había sido instrumental en iniciar toda esta cadena de eventos. Los 4 hombres oraron juntos en esa habitación de hospital, una escena imposible. Un misionero estadounidense moribundo, un pastor palestino, un exterrorista y un eximam unidos por el amor de Cristo. David Ross falleció el 18 de mayo de 2019 a las 11:20 de la mañana, la misma hora exacta en que Yusuf había sido golpeado por la piedra 8 meses antes. Yusuf estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último aliento. Las últimas palabras de David fueron: «Veo ángeles, vienen por mí. Jesús está aquí, es glorioso». El funeral de David se realizó en Tel Aviv, pero Yusuf insistió en organizar un servicio memorial en Hebrón. Más de 400 personas asistieron. Musulmanes, cristianos, judíos, personas de todas las religiones vinieron a honrar la memoria del hombre que había impactado tantas vidas. Durante ese servicio memorial, algo profético sucedió. Yusuf estaba compartiendo sobre David cuando de repente se detuvo a mitad de una frase. Su rostro cambió. Los que lo conocían bien reconocieron esa expresión. Dios le estaba hablando. Después de un silencio de casi 1 minuto, Yusuf habló con una autoridad que no era completamente suya. «Hermanos, Dios acaba de mostrarme algo. De la muerte de David nacerá vida. De su semilla sembrada en esta tierra brotará una cosecha que alcanzará naciones. Así dice el Señor. Lo que comenzó con un hombre sentándose en silencio junto a otro hombre quebrantado, se multiplicará 1000 veces. Las flores que brotaron de las piedras fueron solo el comienzo. Prepárense para ver jardines completos brotar en desiertos espirituales». Nadie entendió completamente el significado de esas palabras ese día.
pero en los meses siguientes comenzaron a hacerse realidad de formas asombrosas. En junio de 2019, un mes después de la muerte de David, un productor de documentales israelí llamado Amir Cohen contactó a Yusuf. Había escuchado la historia y quería hacer un documental. Yusuf aceptó con la condición de que el enfoque fuera en la gloria de Dios, no en las personas. El documental, titulado Piedras y Flores, un milagro en Hebrón, se filmó durante 4 meses y se estrenó en diciembre de 2019 en un festival de cine en Jerusalén. Ganó el premio al mejor documental corto. Pero más importante que el premio, el documental se volvió viral en línea. En 3 meses había sido visto más de 2 millones de veces en YouTube, traducido a 17 idiomas. Los correos electrónicos comenzaron a llegar de todo el mundo. Personas de Indonesia, Egipto, Marruecos, Pakistán, Afganistán, todos países de mayoría musulmana, escribiendo para decir que habían visto el documental y querían saber más sobre Jesús. Yusuf y su equipo no podían manejar el volumen de respuestas. Tuvieron que reclutar a 30 voluntarios solo para responder correos y hacer seguimiento. En febrero de 2020, justo antes de que la pandemia del COVID-19 cambiara el mundo, algo extraordinario sucedió. Un jeque saudí multimillonario llamado Abdullah, que había visto el documental en secreto, contactó a Yusuf a través de canales encriptados. Le ofreció financiamiento para plantar 50 iglesias subterráneas en países de Medio Oriente donde el cristianismo era perseguido. «No soy cristiano», le dijo Abdullah a Yusuf en una videollamada segura. «Pero lo que vi en ese documental es real. El amor que mostraste a tu hermano, la transformación de Rashid, todo es real. Y creo que el mundo necesita ese tipo de amor. Quiero financiar su expansión». Con ese financiamiento inesperado y la red de contactos que habían desarrollado, Yusuf, Rashid y Ahmad establecieron un ministerio llamado De Piedras a Flores. Su misión: alcanzar a musulmanes en todo Medio Oriente con el Evangelio, usando sus testimonios como herramienta principal. Para finales de 2020 habían plantado 11 iglesias subterráneas en 7 países diferentes. Para 2021 el número creció a 34 iglesias en 12 países. Para 2022 eran 67 iglesias en 18 países. Cada iglesia usaba el modelo de reuniones en casas, células pequeñas, evangelismo relacional. Pero la historia más asombrosa vino en marzo de 2023. Un hombre de 58 años llamado Ibrahim apareció en Hebrón pidiendo ver a Rashid. Cuando se encontraron, Ibrahim reveló que era uno de los líderes religiosos más importantes de una organización extremista en Siria. Había sido responsable de ordenar la muerte de cientos de cristianos durante la guerra civil siria. «Vi el documental hace 6 meses», dijo Ibrahim. Sus manos temblaban mientras hablaba. «Lo vi en secreto, en mi computadora, con la puerta cerrada. Y algo se rompió en mí. He pasado 15 años matando en el nombre de Dios, pero cuando vi cómo perdonaste a tu hermano, cuando vi cómo lavaste sus pies con tu sangre, supe que yo estaba sirviendo al Dios equivocado. He venido a entregarme, he venido a conocer a Jesús». La conversión de Ibrahim fue el giro más dramático hasta la fecha. Un hombre con sangre de cientos en sus manos, buscando el mismo perdón que Rashid había encontrado. Yusuf y Rashid pasaron 2 semanas con él, discipulándolo intensamente, ayudándolo a procesar el peso de su pasado, mostrándole la gracia de Cristo.
Ibrahim no solo se convirtió, sino que regresó a Siria con mucho riesgo para confesar sus crímenes y compartir su testimonio. Fue arrestado inmediatamente. Está ahora en prisión, cumpliendo una sentencia de 25 años. Pero desde la prisión ha llevado a 47 prisioneros a Cristo. Ha iniciado 3 estudios bíblicos dentro de las celdas. Los guardias, confundidos por su transformación radical, le han dado cierta libertad para ministrar. Uno de los guardias también se convirtió en octubre de 2023. Las piedras construirán mi iglesia, me dijo Yusuf cuando hablamos por teléfono en noviembre de 2023. Exactamente 5 años después de los eventos de septiembre de 2018. Cada piedra de odio que fue lanzada se ha convertido en una semilla, y esas semillas están produciendo una cosecha que nunca imaginamos. Pero hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios, de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes y cómo todo esto continúa impactando vidas hasta el día de hoy. En enero de 2024, recibí una invitación de Yusuf para regresar a Hebrón. Habían pasado más de 5 años desde aquella noche del 14 de septiembre de 2018. Llegué un sábado por la mañana y lo que encontré me dejó sin palabras. La pequeña congregación de 43 personas se había transformado en un movimiento de más de 1,200 creyentes solo en Hebrón. Ya no se reunían en un almacén. Habían adquirido un edificio de 3 pisos que anteriormente era una fábrica textil. El empresario musulmán que les había prestado espacio en 2018 eventualmente se convirtió en 2021 y donó el edificio completo al ministerio. El primer piso era un centro comunitario que ofrecía clases de alfabetización, ayuda humanitaria, consejería gratuita. El segundo piso era el auditorio principal de adoración, con capacidad para 400 personas. El tercer piso estaba dedicado completamente al ministerio de Piedras a Flores, con 22 personas trabajando tiempo completo, coordinando las 67 iglesias subterráneas en 18 países. Pero lo que más me impactó fue el jardín. En el terreno detrás del edificio, donde antes había solo concreto y escombros, ahora había un jardín hermoso, rosas, jazmines, olivos, hierbas aromáticas. En el centro del jardín había un monumento simple, 23 piedras organizadas en círculo, cada una con el nombre de uno de los hombres que se convirtió aquella noche de septiembre de 2018. En el centro del círculo, una placa de bronce que decía: «En este lugar, Dios transformó piedras de odio en semillas de amor. 14 de septiembre de 2018. No temas las piedras construirán mi iglesia. Jesús». Yusuf me llevó al jardín. Caminamos en silencio durante varios minutos antes de que hablara. «Tomás, ¿recuerdas cuando me preguntaste en 2018 si había considerado el costo?
¿Recuerdas que me dijiste que había niños involucrados, que las amenazas eran reales? Lo recuerdo perfectamente. Tenías razón en preocuparte. El costo fue real. Pero lo que no podía explicarte entonces, porque ni yo mismo lo entendía completamente, era que el costo de obedecer a Dios siempre es menor que el costo de desobedecerlo. Si hubiera cancelado esa vigilia, si hubiera evacuado por miedo, Rashid todavía estaría perdido. Sheikh Ahmad todavía estaría en oscuridad. Ibrahim todavía estaría matando. Y 1,200 personas en esta ciudad no conocerían a Jesús. Nos sentamos en un banco de madera bajo un olivo joven. ¿Sabes cuál es el milagro más grande de todos?, preguntó Yusuf. ¿Cuál? No fue la sanidad de mi cráneo fracturado. No fueron las flores. No fueron los ángeles. El milagro más grande fue que Dios me dio la capacidad de amar a mi enemigo cuando todo en mí quería odiarlo. Eso fue sobrenatural. Eso fue imposible en mis propias fuerzas. Y ese es el milagro que Dios quiere hacer en cada persona que lo sigue. En ese momento, un joven de unos 22 años se acercó corriendo. Era Samir, el joven que había sido liberado de un demonio aquella noche de septiembre de 2018. Ahora tenía 27 años, estaba casado, tenía un bebé de 3 meses. «Pastor Thomas», exclamó emocionado, «qué alegría verlo de nuevo. Tiene que conocer a mi hijo». Lo llamé David, en honor al misionero que inició todo. Sostuvo al bebé frente a mí. El pequeño David Al-Hamid me miró con ojos oscuros brillantes y sonrió. En ese momento, la profundidad de lo que había presenciado 5 años atrás me golpeó con fuerza renovada. Este niño existía porque su padre había sido liberado. Generaciones enteras estaban siendo afectadas por lo que Dios había hecho en una sola noche. «Samir», le dije, «cuéntame qué ha pasado en tu vida desde aquella noche». Sus ojos se iluminaron. «Pastor Thomas, después de ser liberado, estudié en el programa de discipulado aquí durante 2 años. En 2020 fui enviado como misionero a Jordania. Planté una iglesia en Amán con 35 miembros. Conocí a mi esposa Laila allí. Ella era musulmana. Se convirtió en 2021. Nos casamos en 2022. Y ahora estamos siendo enviados a Egipto el próximo mes para plantar otra iglesia en Alejandría». «¿No tienes miedo?», pregunté. «Tengo miedo todo el tiempo», admitió con una sonrisa. «Pero he aprendido que el miedo no es ausencia de fe. El miedo es la oportunidad para que la fe se haga real. Cuando veo a mi hijo, pienso en el legado que quiero dejarle. Y quiero que sepa que su padre fue valiente no porque no tenía miedo, sino porque confió en Dios a pesar del miedo». Esa noche, el sábado 13 de enero de 2024, asistí al servicio especial que Yusuf había organizado. El auditorio estaba completamente lleno. Reconocí muchos rostros de 5 años atrás. Rashid estaba allí con su esposa Amira, una conversa de 2019, y sus 2 hijos adoptivos de 8 y 10 años. Ahmad estaba allí con su nueva esposa Miriam, también conversa. Marcus, mi compañero misionero, había volado desde Ghana específicamente para este servicio. Pero había alguien más que me sorprendió ver. En la tercera fila estaba Tariq Hassan, el periodista secular que había escrito el artículo en 2018. Me acerqué durante el tiempo de comunión. «Tariq, hermano, ¿qué haces aquí?». Se rió. «Supongo que no escuchaste. Me convertí hace 2 años, en 2022. Estuve investigando esta historia durante 4 años, tratando de encontrar el fraude, tratando de encontrar la explicación lógica. Nunca la encontré.
y eventualmente tuve que admitir que la explicación más lógica era que Dios es real. Ahora trabajo para el ministerio documentando todos los testimonios que surgen de las 67 iglesias. Mi mandíbula literalmente cayó. Esto es increíble. Tomás, hay algo más que necesitas saber. Estoy escribiendo un libro. Se publicará en árabe, inglés y francés en junio de 2024. El título es Piedras que hablan. Cuando Dios reescribe las historias. Documenta 47 testimonios de conversión que surgieron directa o indirectamente de los eventos de septiembre de 2018. Ya tenemos contratos con editoriales en 12 países. Durante el servicio esa noche, Yusuf invitó a Rashid al escenario. Rashid, ahora de 47 años, había envejecido graciosamente. Su barba tenía hilos grises, pero sus ojos brillaban con una luz que definitivamente no estaba allí en 2018. «Hermanos», comenzó Rashid, «hace 5 años entré a este lugar con piedras en mis manos y odio en mi corazón. Vine a destruir, pero Dios tenía otros planes. Esta noche quiero compartir algo que nunca he compartido públicamente». El auditorio quedó en silencio absoluto. Cuando lancé esa piedra al rostro de mi hermano, en ese momento exacto, escuché una voz. No era audible, pero era más real que cualquier sonido. La voz dijo: «Rashid, estás golpeando mi rostro». Me confundió completamente, pero cuando vi a Yusuf levantarse, sangrando, y caminar hacia mí, entendí. Jesús estaba en él. El amor que vi en sus ojos no era humano, era divino. Y en ese momento supe que todo lo que me habían enseñado sobre el cristianismo era mentira. Los cristianos no eran débiles. Tenían un poder que yo nunca había visto, el poder de amar incluso cuando el amor no tenía sentido. Rashid se detuvo emocionado. Yusuf se levantó y puso su brazo alrededor de su hermano. «Esta noche», continuó Rashid, «quiero hacer algo. Quiero invitar al frente a todas las personas que están aquí esta noche, que se convirtieron como resultado directo de lo que pasó en septiembre de 2018. Ya sea que estuvieran aquí esa noche o que escucharan el testimonio después. Lo que sucedió a continuación me hizo llorar como un niño. Personas comenzaron a caminar al frente. Primero los 22 hombres que habían venido con Rashid aquella noche. Uno había muerto en un accidente en 2020, pero su viuda estaba presente. Luego otras personas. Una fila, luego 2 filas. Luego toda el área al frente del escenario estaba llena. Marcus comenzó a contar. Llegó a 100, luego a 150, luego dejó de contar porque era imposible. Había al menos 200 personas de pie al frente, todas testificando que sus vidas habían sido transformadas directa o indirectamente por los eventos de aquella noche. Yusuf tomó el micrófono, su voz quebrándose por la emoción. «Padre Celestial, solo tú podías hacer esto. Solo tú podías tomar la noche más oscura de mi vida y convertirla en el amanecer más glorioso. Solo tú podías tomar una piedra lanzada con odio y convertirla en la primera semilla de una cosecha masiva. Te damos toda la gloria, todo el honor, todo el poder. Amén». El lugar explotó en adoración. Personas lloraban, reían, danzaban, cantaban. Era caos hermoso, era celebración santa. Era exactamente lo que el cielo debe ser. Después del servicio, mientras ayudaba a recoger las sillas, una mujer mayor de unos 68 años se me acercó. Su rostro era gentil, pero marcado por el sufrimiento. «¿Es usted Thomas Kariuki?», preguntó en árabe con acento. «Sí, señora». «¿Nos conocemos?» «No personalmente, pero he orado por usted durante 5 años. Mi nombre es Fátima.
Soy la madre de Mahmoud, uno de los 23 hombres que se convirtió aquella noche. Señora Fátima, es un honor conocerla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted vino cuando nadie más vendría. Usted estuvo aquí cuando las piedras volaban. Usted fue testigo del milagro, y por eso mi hijo está vivo espiritualmente hoy. Quería agradecerle personalmente. Señora, yo no hice nada. Solo observé lo que Dios hizo. Exactamente, sonrió. Pero a veces Dios necesita testigos. Testigos que cuenten la historia. Testigos que no dejen que el mundo olvide que Dios todavía hace milagros. Usted es ese testigo y estoy agradecida. Pasé 3 días más en Hebrón. Yusuf me llevó a visitar 3 de las iglesias caseras que habían brotado en vecindarios diferentes de la ciudad. En cada lugar la historia era similar. Pequeños grupos de 15 a 30 personas, reuniéndose en hogares, estudiando la Biblia, adorando juntos, alcanzando a sus vecinos. En una de esas casas conocí a una mujer de 39 años llamada Hanan. Había sido sanada de cáncer terminal en 2020, después de que miembros de la iglesia oraran por ella durante 3 meses. Los doctores no podían explicar cómo los tumores simplemente desaparecieron. Ahora ella dirigía un ministerio de mujeres que alcanzaba a 85 mujeres semanalmente. El milagro de Yusuf y Rashid me dio fe para creer por mi propio milagro, me dijo. Si Dios podía transformar a un terrorista en un testigo, podía sanar mi cáncer, y lo hizo. El último día antes de mi partida, Yusuf me llevó de regreso a la calle Al-Shuhada, donde todo había comenzado. El viejo almacén había sido demolido. En su lugar había un pequeño parque comunitario con árboles jóvenes, bancas y un área de juegos para niños. La ciudad aprobó esto en 2022, explicó Yusuf. Dijeron que este lugar había visto demasiado conflicto por demasiado tiempo. Querían convertirlo en un lugar de paz. No saben que ya era un lugar de paz desde septiembre de 2018. Nos sentamos en una banca, observando a niños de diferentes trasfondos religiosos jugando juntos. Niños musulmanes, cristianos, judíos, todos mezclados en inocencia. ¿Sabes cuál es mi sueño ahora?, preguntó Yusuf. Cuéntame. Quiero vivir lo suficiente para ver a estos niños crecer en un mundo donde la historia de aquella noche sea tan conocida que el odio religioso parezca absurdo. Quiero que la próxima generación crezca sabiendo que la transformación es posible, que el amor siempre vence al odio, que Dios todavía está escribiendo historias imposibles. Ese es un sueño hermoso. No es solo un sueño, Tomás. Es una profecía. Dios me lo mostró. De esta generación de niños saldrán líderes que cambiarán naciones. Uno de estos niños será presidente, otro será embajador de paz, otro será evangelista mundial. Las semillas que se plantaron en 2018 producirán frutos durante generaciones. Miré a los niños jugando y me permití creer en esa profecía. ¿Por qué no? Había visto con mis propios ojos cómo Dios convirtió lo imposible en realidad. Antes de irme de Hebrón, tuve una última reunión con Yusuf, Rashid y Ahmad. Los 3 hombres cuyas vidas estaban tan entrelazadas que era difícil contar la historia de uno sin mencionar a los otros. Hermanos, les dije, necesito preguntarles algo. De todo lo que han vivido en estos 5 años, ¿cuál ha sido la lección más importante? Los 3 se miraron entre sí, sonriendo como si compartieran un secreto. Ahmad habló primero. Para mí la lección fue que el conocimiento sin amor es vacío. Pasé 35 años enseñando textos religiosos, pero no conocía el amor. Ahora conozco menos teología que antes, pero conozco más a Dios.
Rashid fue siguiente. Para mí fue que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. No importa cuánto odio hayas sembrado, Dios puede plantar amor en el mismo terreno. No importa cuántas piedras hayas lanzado, Dios puede convertirlas en flores. Yusuf cerró. Para mí, la lección fue simple pero profunda. La obediencia inmediata a Dios siempre lleva a bendiciones inimaginables. Cuando Dios me dijo que no cancelara la vigilia, que Rashid regresaría a casa, todo en mí quería desobedecer. Parecía suicidio. Pero la obediencia me dio un hermano, una familia espiritual de cientos y un testimonio que está alcanzando naciones. La obediencia siempre vale la pena. Nos abrazamos los cuatro, oramos juntos. Y en esa oración sentí la presencia de Dios tan tangible como la había sentido aquella noche de septiembre de 2018. Era como si Dios estuviera diciendo, esto no ha terminado, apenas está comenzando. Volé de regreso a Kenia al día siguiente, pero la historia no terminó allí. En los meses siguientes recibí actualizaciones regulares. En marzo de 2024, la iglesia de Hebrón envió su primer equipo misionero de largo plazo a Yemen, uno de los países más peligrosos del mundo para cristianos. El equipo estaba liderado por Omar, el joven de 19 años que en 2018 había soñado con fuego que no quemaba. Ahora tenía 24 años, estaba casado y estaba dispuesto a arriesgar su vida por el Evangelio. En abril de 2024, Rashid fue invitado a hablar en una conferencia de líderes cristianos en Dubái. Más de 2,000 pastores de 43 países escucharon su testimonio. El video de su mensaje ha sido visto más de 800,000 veces en línea hasta la fecha. En mayo de 2024, el libro de Tariq Hassan fue publicado. En la primera semana vendió 15,000 copias en el mundo árabe. Las reseñas eran abrumadoramente positivas. Un crítico literario musulmán escribió, «Este libro es incómodo porque presenta evidencia que no puede ser ignorada». El autor era escéptico, investigó rigurosamente y llegó a una conclusión que desafía nuestras suposiciones. Sea cual sea tu fe, este libro te hará pensar. En junio de 2024, recibí la noticia más asombrosa. El Sheikh Abdullah, el multimillonario saudí que había estado financiando el ministerio, se convirtió a Cristo. Fue bautizado en secreto por Yusuf en el Mar Muerto. Su conversión tuvo que permanecer en absoluto secreto por razones de seguridad. Pero Yusuf me llamó llorando de alegría para contármelo. «Tomás», me dijo Yusuf por teléfono, ¿recuerdas la profecía sobre el jardín que brotaría en el desierto? Abdullah es de Arabia Saudita, literalmente del desierto. Y ahora él es parte del jardín de Dios. La profecía se sigue cumpliendo en formas que superan nuestra imaginación. Y ahora, hermanos, mientras llego al final de este testimonio, debo contarles el desarrollo más reciente. Hace 2 semanas, el 10 de octubre de 2024, recibí una videollamada de Yusuf. Estaba en el jardín detrás del edificio de la iglesia. Pero no estaba solo. Con él estaba un hombre que yo no reconocí inicialmente. «Tomás, ¿recuerdas a Ibrahim, el ex líder extremista de Siria?» Entonces lo reconocí. Ibrahim había sido liberado de prisión después de servir solo 18 meses de su sentencia de 25 años. El gobierno sirio, presionado por organizaciones internacionales de derechos humanos, impresionado por su transformación genuina y su trabajo reformatorio dentro de la prisión, le había otorgado clemencia. «Hermano Tomás», dijo Ibrahim con lágrimas en los ojos, «estoy libre, no solo de la prisión física,
sino libre de verdad. Y he venido a Hebrón para ser discipulado por estos hombres antes de regresar a Siria para plantar iglesias. Las 47 personas que se convirtieron en la prisión están esperándome. Vamos a comenzar un movimiento. En ese momento, hermanos, entendí algo profundo. La historia que comencé a contarles al principio de este testimonio no tiene final. No puede tener final, porque es la historia de cómo Dios sigue trabajando. Cada conversión lleva a otra. Cada testimonio inspira a otro. Cada piedra de odio que Dios transforma en semilla de amor produce una cosecha que a su vez produce más semillas. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Hebrón puede hacerlo en tu vida hoy. El mismo poder que transformó a Rashid puede transformarte a ti. El mismo amor que permitió a Yusuf perdonar a su atacante puede fluir a través de ti hacia tus enemigos. Escucha estas palabras de Jesús registradas en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Este mandamiento parecía imposible, pero Yusuf lo vivió, y cuando lo vivió, el cielo respondió. Los ángeles aparecieron. Los enemigos se convirtieron. Las flores brotaron del concreto, porque cuando obedecemos los mandamientos imposibles de Dios, Él libera poder imposible para cumplirlos. Si estás pasando por persecución, por odio, por traición, por dolor, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo, confía en mí, obedece y observa lo que haré. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción es un voto para que testimonios como el de Yusuf, Rashid, Ahmad e Ibrahim alcancen a millones. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre luchando con enfermedad, tu hermano lidiando con depresión, tu amigo atrapado en odio, tu vecino que ha perdido la fe. Este testimonio puede ser la herramienta que Dios use para transformar sus vidas. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Si estás enfrentando un enemigo, si necesitas gracia para perdonar, si estás esperando tu propio milagro, escríbelo. La comunidad de creyentes alrededor del mundo orará contigo. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, si hay algún tipo de testimonio específico que quieres escuchar, dínoslo. Tu voz importa, tu experiencia importa, tu fe importa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que convirtió piedras en flores, convierta tus luchas en victorias. Que el amor sobrenatural que fluyó a través de Yusuf fluya a través de ti. Y que camines en la obediencia valiente que trae milagros imposibles. En el nombre de Jesús, el que transforma terroristas en testigos, el que sana cráneos fracturados, el que hace brotar flores en concreto, el que convierte enemigos en hermanos, te bendigo.
Que su gracia te cubra, que su poder te fortalezca, que su amor te transforme. Hasta el próximo testimonio, hermano, hermana. Que Dios te bendiga grandemente y que nunca olvides, con Dios todas las cosas son posibles, incluso las que parecen absolutamente imposibles. Amén.